Pocas figuras en la historia criminal moderna ejercen una fascinación tan sombría y perdurable como la de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Su nombre resuena no solo como sinónimo de la inmensa riqueza amasada a través del tráfico de drogas, sino también como el arquitecto de un reinado de terror que desangró a Colombia en las últimas décadas del siglo XX. Para entender la magnitud de este fenómeno, debemos sumergirnos en un período turbulento, un tiempo en que la línea entre el poder del Estado y el de los cárteles se volvió peligrosamente difusa y donde el miedo se convirtió en una moneda de curso legal en muchas ciudades y pueblos del país. Pablo Escobar no fue un criminal común, fue quizás el varón de la droga más poderoso que el mundo haya conocido, un hombre cuya fortuna personal rivalizaba con el presupuesto de naciones enteras. Se decía que el dinero llegaba a ser un problema logístico, pacas de billetes que debían guardarse en bodegas, devorados por ratones o dañados por la humedad, pérdidas que se consideraban un costo operativo trivial en el contexto de ganancias astronómicas. Su imperio se construyó sobre los cimientos de la cocaína, un polvo blanco que viajaba desde las selvas andinas hasta las calles de Estados Unidos y Europa, dejando a su paso un rastro de violencia, corrupción y desesperación. Medellín, la vibrante capital antioqueña, una ciudad de montañas verdes y espíritu emprendedor, se convirtió en el epicentro de su poder y, trágicamente, en el principal campo de batalla de la guerra que Escobar desató. Durante años, la vida cotidiana en Medellín estuvo marcada por la incertidumbre y el terror. Los noticieros abrían con el recuento de muertos. Los carros bomba explotaban en barrios residenciales o frente a edificios gubernamentales. Los sicarios, a menudo adolescentes empobrecidos, reclutados y armados por el cártel, ajusticiaban a jueces, policías, periodistas o simplemente a cualquiera que se cruzara en el camino del patrón o de sus enemigos. La violencia no era aleatoria, era una estrategia deliberada. Era la forma en que Escobar negociaba, intimidaba y castigaba. Atacó al Estado en sus cimientos, asesinó a ministros de justicia que impulsaban la extradición, a procuradores que investigaban sus crímenes, a magistrados de la Corte Suprema que validaron tratados que él consideraba una amenaza existencial. La lista de víctimas ilustres crecía con una velocidad aterradora. Carlos Mauro Hoyos, procurador general; Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia; Jaime Pardo Leal, candidato presidencial de la Unión Patriótica; Luis Carlos Galán Sarmiento, el carismático candidato presidencial liberal que prometía extraditar a los narcotraficantes y limpiar la política, cuyo asesinato en agosto de 1989 en una plaza pública conmocionó a todo el país y escaló la guerra a niveles sin precedentes. Pero la violencia de Escobar no se limitaba a los altos funcionarios. Era una violencia que se filtraba a todos los niveles de la sociedad. Los policías de bajo rango eran blanco constante de sicarios que recibían recompensas por cada agente asesinado. Los ciudadanos comunes vivían con el temor de verse atrapados en medio de tiroteos o explosiones. La estructura social se deshilachaba bajo la presión constante del miedo y la desconfianza. Los jóvenes, sin oportunidades, veían en el cártel una vía rápida hacia el dinero y el poder, alimentando el ciclo de violencia. El poder de Escobar no residía únicamente en su capacidad para infundir terror. También cultivó una compleja red de lealtades y complicidades. A través de la corrupción, penetró las instituciones del Estado, desde la policía y el ejército hasta el poder judicial y el legislativo. Compró voluntades, silenció opositores y tejió una red de protección que lo hacía parecer intocable. Senadores, representantes a la Cámara, alcaldes, gobernadores, muchos fueron seducidos o coaccionados para servir a sus intereses. Paralelamente a su faceta de capo sanguinario, Pablo Escobar proyectó otra imagen, una que le granjeó un apoyo popular significativo en ciertas capas de la sociedad, particularmente en las comunas marginales de Medellín. Se presentó como un benefactor, un Robin Hood paisa. Financió canchas de fútbol, construyó viviendas para los más necesitados en barrios como Medellín Sin Tugurios, posteriormente renombrado Barrio Pablo Escobar. Repartió dinero y regalos en Navidad. Esta filantropía, macabra en su origen y financiada con la sangre y la miseria que su negocio generaba, le creó una base de apoyo incondicional, personas que lo veían como el único que se preocupaba por ellos, en contraste con un Estado a menudo ausente o percibido como corrupto e ineficiente. Esta dualidad, la del criminal despiadado y el benefactor popular, es una de las facetas más perturbadoras y difíciles de comprender de su figura.
Venezuela. El negocio de la cocaína transformó a Colombia y particularmente a Medellín. De ser un país con problemas endémicos de desigualdad y violencia política tradicional, se convirtió en el epicentro mundial del narcotráfico. La bonanza cocalera inyectó miles de millones de dólares a la economía, pero a un costo humano y social incalculable. Creó una nueva clase de ricos, los narcotraficantes, que ostentaban su fortuna de manera vulgar y desafiante, erosionando valores tradicionales y promoviendo una cultura de la ilegalidad y la violencia como medios para alcanzar el éxito. La guerra contra Escobar y el cartel de Medellín no fue solo una lucha policial o militar, fue una batalla por el alma de la nación. El Estado colombiano, apoyado por Estados Unidos, se vio inmerso en un conflicto asimétrico contra un enemigo que disponía de recursos ilimitados y que no tenía reparos en usar la crueldad más extrema. La presión internacional, especialmente de Estados Unidos, por la extradición de los narcotraficantes, se convirtió en el principal detonante de la escalada violenta. Para Escobar y sus socios, la extradición a Estados Unidos, donde enfrentarían juicios justos y largas condenas sin la posibilidad de corromper el sistema, era la mayor amenaza a su poder y libertad. Su lema, "Preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos", resumía la intensidad de su resistencia. La figura de Pablo Escobar, a pesar de su muerte en 1993, sigue siendo objeto de debate y fascinación. Para muchos, es simplemente un monstruo, un terrorista que causó un daño irreparable a su país. Para otros, especialmente aquellos que se beneficiaron de su filantropía o que vivieron bajo su influencia en las comunas, la imagen es más compleja, teñida de gratitud o al menos de una comprensión matizada de las circunstancias que permitieron su ascenso. Su historia ha sido contada en libros, películas y series de televisión, algunas de las cuales han sido criticadas por supuestamente glorificar su figura o romantizar la violencia del narcotráfico. Este primer acercamiento nos permite vislumbrar la magnitud del fenómeno Pablo Escobar, el inmenso poder económico, la violencia sistemática y aterradora, la compleja red de corrupción y apoyo social, y el profundo impacto que tuvo en la sociedad colombiana. Hemos visto los resultados de su imperio del mal, la guerra declarada al Estado, el baño de sangre en Medellín, la desconfianza generalizada, el tejido social deshilachado. Pero para comprender cómo un hombre llegó a acumular tal poder y desatar tal infierno, para rastrear el origen de esta fuerza destructora que marcó a una nación, debemos retroceder en el tiempo, explorar sus inicios, entender el contexto en el que creció y los pasos que dio en la forja de su oscuro destino. De la sombra de los resultados que ya hemos vislumbrado, de la Medellín ensangrentada y el Estado sitiado, debemos retroceder en el tiempo y el espacio hacia las humildes raíces de donde germinó el hombre que llegaría a ser el patrón del mal. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Antioquia, un municipio cercano a Medellín, en el seno de una familia de clase media-baja. Su padre, Abel de Jesús Escobar Echeverri, era un campesino que se dedicaba a la agricultura. Su madre, Hermilda Gaviria Berrío, una maestra de escuela rural, un origen modesto, lejos del boato y la opulencia que marcarían su vida adulta. La familia se trasladó a Envigado, un municipio colindante con Medellín, cuando Pablo era aún un niño. Creció en un entorno que, si bien no era de miseria absoluta, estaba marcado por las limitaciones económicas. Hermilda, su madre, fue una figura central en su vida temprana, una mujer fuerte y piadosa que, paradójicamente, crió a un hijo que se convertiría en el epítome de la impiedad. Ella soñaba con que sus hijos tuvieran una educación y una vida mejor que la suya, pero Pablo no mostró el mismo apego a las vías convencionales. Desde joven, Pablo Escobar exhibió una mezcla de astucia, ambición desmedida y una precoz aversión por el trabajo honesto y la autoridad. No era un estudiante brillante y su paso por la educación formal fue intermitente. Asistió a la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín por un breve periodo, pero la abandonó rápidamente. Las aulas no ofrecían la velocidad y la magnitud de la riqueza que él anhelaba. Ya en la adolescencia, su mirada se posó en el mundo del delito, no como una necesidad desesperada, sino como un atajo, un camino directo hacia el poder y el dinero que veía inalcanzables por las vías legales. Sus primeros pasos en el crimen fueron pequeños, casi insignificantes, pero reveladores de su carácter y su metodología, la audacia, la falta de escrúpulos y una habilidad innata para identificar oportunidades ilícitas. Comenzó con el contrabando de cigarrillos y licores en pequeñas cantidades. Luego escaló a robos menores, una historia recurrente, aunque difícil de verificar
identificar con precisión forense, cuenta cómo robaba lápidas de cementerios para revenderlas después de borrar las inscripciones. Un acto macabro que, de ser cierto, ya mostraba una frialdad inusual. El robo de vehículos se convirtió en una de sus primeras operaciones más lucrativas. Se asoció con otros jóvenes delincuentes de Envigado, formando una pequeña banda. Robaban carros, los desmantelaban o los vendían con papeles falsos. Esta actividad no solo le proporcionó sus primeros ingresos significativos, sino que también le enseñó la importancia de la organización, la lealtad entre criminales y el manejo de la violencia para proteger el negocio. A medida que crecía su pequeña empresa criminal, también lo hacía su reputación en el bajo mundo de Medellín y Envigado. Empezó a ser conocido por su determinación y su disposición a usar la fuerza. No era el más fuerte físicamente, pero compensaba con una astucia callejera y una crueldad incipiente. Sus contactos crecieron, abarcando desde ladrones y contrabandistas hasta policías corruptos de bajo nivel que a cambio de sobornos miraban hacia otro lado o le proporcionaban información. La década de 1970 fue un periodo de cambio sísmico en el mundo del crimen colombiano. El tráfico de drogas, antes dominado por la marihuana, empezó a orientarse hacia una sustancia con un potencial de ganancias infinitamente mayor: la cocaína. Colombia, con su ubicación geográfica estratégica, cerca de los países productores de hoja de coca como Perú y Bolivia, y en la ruta directa hacia el mercado más grande del mundo, Estados Unidos, su geografía compleja que facilitaba la clandestinidad y un estado con presencia limitada en muchas regiones, se convirtió en el escenario perfecto para el auge de este nuevo negocio. Pablo Escobar, con su olfato para el dinero ilícito y su red criminal en crecimiento, vio la oportunidad. No fue el primero ni el único en entrar al negocio de la cocaína, pero su ambición y su capacidad organizativa lo distinguirían rápidamente. Inicialmente, pudo haber actuado como intermediario o transportista para traficantes más establecidos. Sin embargo, pronto quiso controlar toda la cadena, desde la compra de la pasta base en países vecinos, pasando por el procesamiento en laboratorios clandestinos en Colombia, hasta el transporte y la distribución en el extranjero. El salto cualitativo se dio cuando él y sus socios empezaron a montar sus propios laboratorios de procesamiento de cocaína. Las selvas colombianas ofrecían escondites ideales. Contrataron químicos y personal local. La pasta base llegaba desde Perú y Bolivia, a menudo por rutas fluviales o aéreas precarias. En las cocinas escondidas en la espesura, la pasta base se convertía en clorhidrato de cocaína de alta pureza, el polvo blanco de altísimo valor en los mercados de consumo. El transporte era el siguiente desafío, y Escobar demostró ser un innovador en este campo. Utilizó todo tipo de medios, desde el ingenio de esconder la droga en cargamentos legales, café, frutas, ropa, y transportarla en barcos mercantes, hasta el uso de pequeñas avionetas que despegaban de pistas clandestinas en fincas remotas y volaban hacia Centroamérica, México o directamente a Estados Unidos. La isla de Norman's Cay en las Bahamas, controlada por su socio Carlos Leder, se convirtió en un punto de transbordo clave en un momento dado, facilitando el flujo masivo de cocaína hacia Florida. La magnitud del negocio creció a un ritmo vertiginoso. La demanda en Estados Unidos explotó en la década de 1970 y principios de 1980. La cocaína pasó de ser una droga de lujo para unos pocos a ser consumida masivamente. Las ganancias eran astronómicas, superando cualquier actividad criminal conocida hasta entonces. Una libra de cocaína que costaba unos cientos de dólares producir en Colombia podía venderse por decenas de miles de dólares en las calles de Miami o Nueva York. Escobar no estaba solo en este emprendimiento. Formó alianzas clave que sentarían las bases de lo que la DEA estadounidense llamaría más tarde el Cartel de Medellín, aunque ellos mismos no se autodenominaban así. Sus principales socios fueron los hermanos Ochoa Vázquez, Fabio, Jorge Luis y Juan David, provenientes de una familia tradicional de criadores de caballos con conexiones sociales y experiencia en el contrabando, y Carlos Leder Rivas, un colombo alemán con experiencia en el tráfico de marihuana y contactos en Estados Unidos y las Bahamas. Posteriormente se uniría José Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, un capo violento y expansionista con control sobre rutas y territorios en el centro de Colombia. Este grupo, aunque con rivalidades internas y diferentes estilos, compartía el objetivo de controlar el negocio de la cocaína y protegerse mutuamente de las autoridades y otros grupos criminales. La asociación
negociación les permitió consolidar rutas, aunar recursos financieros, logísticos y violentos y expandir su operación a una escala global. Escobar, con su capacidad para el liderazgo brutal y su visión para el negocio, se convirtió en la figura dominante de esta alianza. La riqueza que generaba este imperio de la cocaína era tan vasta que se volvió casi inmanejable. Miles de millones de dólares en efectivo ingresaban a Colombia. La logística para lavar o simplemente guardar semejante fortuna era un desafío en sí mismo. Compraron propiedades, fincas, apartamentos, empresas fachada. Invirtieron en ganado, en proyectos de construcción, en todo lo que pudiera justificar el flujo de dinero. Pero una gran parte del dinero simplemente se apilaba en bodegas, enterrado en caletas, escondites subterráneos, en fincas o dentro de muros. Era tanto el efectivo que, como se mencionó, las pérdidas por deterioro o roedores se consideraban gastos menores. La hacienda Nápoles, la fastuosa propiedad de Escobar en Puerto Triunfo, Antioquia, con su zoológico privado, su colección de carros antiguos, su aeropuerto y sus lujos obscenos, se convirtió en el símbolo más visible de esta riqueza desbordada y de la cultura de ostentación de los nuevos ricos del narcotráfico. Paralelamente a la acumulación de riqueza, Escobar consolidaba su poder a través de la corrupción. El inmenso flujo de dinero le permitía comprar voluntades a todos los niveles: policías, militares, jueces, funcionarios de aduanas, políticos locales. Muchos fueron seducidos por el dinero fácil o intimidados hasta la sumisión. La corrupción se convirtió en un lubricante esencial para su operación, garantizando impunidad, acceso a información privilegiada y protección contra las autoridades. Esta red de complicidad, construida pacientemente con base en el soborno y la amenaza, fue tan fundamental para su ascenso como el negocio de la cocaína en sí mismo. Fue en este contexto de inmensa riqueza y poder creciente que Pablo Escobar, el criminal de Envigado, decidió dar un paso audaz, buscar la legitimidad a través de la política. A finales de la década de 1970 y principios de 1980, empezó a cultivar una imagen pública. Se presentó como un empresario exitoso, aunque el origen de su fortuna era un secreto a voces en ciertos círculos. Utilizó parte de su dinero para financiar obras sociales en los barrios pobres de Medellín, construyendo canchas de fútbol, donando dinero a iglesias y hospitales, y liderando el proyecto Medellín sin tugurios para construir viviendas para familias desplazadas. Esta filantropía le ganó el cariño y la lealtad de miles de personas en las comunas, quienes lo veían como un redentor, una figura que hacía lo que el Estado no hacía por ellos. Este apoyo popular sería una de sus mayores fortalezas y un escudo formidable en los años venideros. Con esta base de apoyo social y su creciente influencia económica y política a través de la corrupción, Escobar se lanzó a la arena electoral. En 1982 se postuló como suplente en la lista del Movimiento Liberal Alternativo dentro del Partido Liberal para la Cámara de Representantes. Gracias a una combinación de dinero, apoyo popular en su base y una maquinaria política clientelista, logró ser elegido. Su llegada al Congreso de la República fue un momento cumbre en su búsqueda de legitimidad, pero también el principio del fin de esa fachada. Compartía escaño con figuras políticas tradicionales y respetadas, que no tardaron en levantar sospechas sobre el origen de su fortuna. El entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, un político valiente e incorruptible, se convirtió en su principal antagonista. Lara Bonilla, desde su posición en el gobierno, lideró una campaña frontal contra la infiltración del narcotráfico en la política y la economía colombiana. Señaló públicamente a Pablo Escobar como narcotraficante y cuestionó la legalidad de su fortuna. Presentó pruebas y documentos que vinculaban a Escobar con actividades criminales y que mostraban el origen ilícito de sus bienes. La exposición pública de Escobar fue devastadora para su imagen de empresario y benefactor. El debate político se encendió. El establecimiento político, presionado por Lara Bonilla y la opinión pública, empezó a cerrar filas contra la narcopolítica. El clímax de este enfrentamiento político llegó en 1984. La presión de Lara Bonilla y otros llevó a que el Congreso le retirara la inmunidad parlamentaria a Escobar y se iniciara una investigación formal sobre sus actividades. Su sueño de legitimidad política se desmoronaba públicamente. Fue expulsado del Congreso, su visa a Estados Unidos fue
fue cancelada y se vio acorralado por la justicia y el escrutinio público de una manera que no había experimentado antes. Para Pablo Escobar, la exposición y el rechazo del establecimiento político no fueron solo un revés, fueron una afrenta personal y una amenaza existencial a su imperio. Había intentado jugar según las reglas, o al menos comprar su entrada al juego, y al ser rechazado y señalado, sintió que el Estado le declaraba la guerra. Su respuesta fue brutal e inmediata, marcando el inicio de una nueva y aterradora fase. El 30 de abril de 1984, Rodrigo Lara Bonilla fue asesinado en Bogotá. Sicarios en motocicleta le dispararon a su vehículo mientras regresaba a casa. Su muerte conmocionó al país y al gobierno. Fue el primer asesinato de un alto funcionario del Estado colombiano directamente atribuido al narcotráfico y específicamente a la venganza de Pablo Escobar por la exposición de su figura. La muerte de Lara Bonilla fue un punto de inflexión. Significó el fracaso del intento de Escobar por legitimarse y la confirmación de que ante la amenaza a su poder y libertad respondería con la máxima violencia. El Estado, por su parte, entendió que se enfrentaba a un enemigo despiadado que no dudaría en atacar a sus más altos representantes. La extradición a Estados Unidos, defendida por Lara Bonilla como una herramienta clave contra los narcotraficantes, se convirtió en la principal demanda del gobierno colombiano y de Estados Unidos, y en la mayor obsesión y miedo de Pablo Escobar y sus socios. Hasta este momento, habíamos presenciado la forja del patrón, desde el joven delincuente de Envigado hasta el multimillonario capo de la cocaína con aspiraciones políticas. Había construido un imperio sobre el tráfico de drogas, asegurado su poder con la corrupción y la intimidación, y cultivado una base de apoyo popular, pero su intento de entrar en la política legítima fracasó estrepitosamente, y la respuesta a ese fracaso fue el asesinato del ministro de Justicia. Este acto marcó la transición de un criminal poderoso y corruptor a un declarado enemigo del Estado, dispuesto a usar el terror para proteger su imperio. La guerra que se cernía sobre Colombia ya no era una lucha entre bandas criminales o una simple persecución de traficantes. Era un conflicto abierto entre el Estado y un poder criminal que se sentía lo suficientemente fuerte como para desafiarlo directamente, a sangre y fuego. La forja había terminado. El patrón, expuesto y vengativo, estaba listo para desatar su reinado de terror. La muerte de Rodrigo Lara Bonilla, el 30 de abril de 1984, no fue solo un asesinato político más en la turbulenta historia de Colombia, fue la declaración de guerra abierta del narcotráfico, liderado por Pablo Escobar, contra el Estado. Fue el punto de inflexión que sumió al país en una espiral de terror sin precedentes, marcando el comienzo del periodo más oscuro y sangriento del reinado del patrón. Expulsado de la arena política legítima y acorralado por la amenaza de la extradición, Escobar despojó la máscara del empresario y el benefactor para revelar al terrorista despiadado que siempre estuvo latente bajo la superficie. La extradición se convirtió en la obsesión de Pablo Escobar y sus socios. Para ellos, ser enviado a Estados Unidos significaba el fin de su poder, de su fortuna y, sobre todo, de su impunidad. En Colombia, con dinero y amenazas, podían corromper jueces, comprar testigos, silenciar fiscales y evadir la cárcel, o en el peor de los casos, cumplir penas irrisorias en prisiones que controlaban desde adentro. En Estados Unidos, el sistema judicial era implacable e inexpugnable para su dinero. La posibilidad de terminar sus días en una cárcel estadounidense, lejos de su país y de su poder, era un fantasma que los aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Fue en este contexto que se consolidó el grupo autodenominado Los Extraditables. No era una organización criminal en sí misma, sino una alianza estratégica de los principales capos, Escobar, Los Ochoa, Rodríguez Gacha, Leder y otros, unidos por un único y poderoso objetivo: impedir la extradición a toda costa, usando cualquier medio necesario. Su lema, ya mencionado, "Preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos", se convirtió en la siniestra divisa de esta nueva fase de la guerra. La respuesta inicial del gobierno tras el asesinato de Lara Bonilla fue firme. Bajo la presidencia de Belisario Betancur, se reanudaron los juicios por narcotráfico que estaban suspendidos y, crucialmente, se firmó y ratificó el tratado de extradición con Estados Unidos. Las primeras extradiciones se hicieron efectivas, enviando un mensaje inequívoco: el Estado estaba dispuesto a usar su arma más temida por los capos. Esta decisión estatal fue la chispa que encendió la hoguera del terror. Los extraditables respondieron con una violencia brutal y sistemática, escalando el conflicto a niveles insospechados. La estrategia de Escobar y sus aliados se basó en sembrar
sembrar el pánico y paralizar al Estado a través del terrorismo. Ya no se trataba solo de eliminar a quienes se interponían directamente en su camino, sino de aterrorizar a la sociedad en general para presionar al gobierno a ceder en el tema de la extradición. Medellín se convirtió en el epicentro de esta guerra urbana. La vida cotidiana se transformó en una pesadilla. Las noticias matutinas no informaban sobre el clima o el tráfico, sino sobre el número de muertos de la noche anterior. Policías, jueces, periodistas o simplemente transeúntes atrapados en medio de tiroteos o explosiones. Los sicarios, jóvenes en su mayoría de las comunas marginales de Medellín, empobrecidos y sin oportunidades, se convirtieron en el brazo ejecutor del terror. Reclutados por el cártel, adoctrinados en la violencia y pagados por sus crímenes, formaron ejércitos privados dispuestos a matar por dinero y lealtad al patrón. Escobar, que había invertido en estos barrios a través de su filantropía, encontraba en ellos una cantera inagotable de soldados leales y desechables. Una de las tácticas más infames fue el Plan Pistola, que consistía en ofrecer recompensas en efectivo por cada policía asesinado. Cientos de uniformados de bajo rango cayeron víctimas de esta estrategia perversa, convirtiendo el uniforme policial en un blanco móvil y sembrando el miedo y la desmoralización dentro de la fuerza pública. Las patrullas apenas se atrevían a entrar en ciertas zonas de la ciudad, dejando barrios enteros bajo el control de los sicarios del cártel. Pero el terror no se limitó a los policías y a la violencia urbana. Escobar continuó atacando a las más altas esferas del poder estatal, golpeando a quienes simbolizaban la resistencia a su imperio y a la extradición. La lista de víctimas ilustres, iniciada con Lara Bonilla, creció trágicamente. En 1987, Jaime Pardo Leal, candidato presidencial por el partido de izquierda Unión Patriótica, UP, fue asesinado. Aunque la UP era un objetivo de la violencia paramilitar y estatal, la mano del narcotráfico ha sido señalada en su muerte, dada su postura crítica frente al crimen organizado. Al año siguiente, en 1988, Carlos Mauro Hoyos, el procurador general de la Nación que había intensificado la lucha contra el narcotráfico, fue secuestrado y asesinado por sicarios del cártel. Su muerte fue una bofetada directa al poder judicial y de control. El golpe más devastador y que quizás marcó el punto de no retorno en la confrontación fue el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, carismático senador y el candidato presidencial con mayor intención de voto para las elecciones de 1990. Galán representaba la esperanza de cambio y sobre todo la promesa inequívoca de extraditar a los narcotraficantes y limpiar la política colombiana. Su discurso firme y valiente lo convirtió en el enemigo público número uno de los extraditables. A pesar de las múltiples amenazas y atentados fallidos, Galán continuó su campaña con determinación. La noche del 18 de agosto de 1989, mientras se preparaba para dar un discurso ante una multitud en la plaza principal del municipio de Soacha, cerca de Bogotá, sicarios lo acribillaron a quemarropa. Su asesinato, perpetrado en un acto de audacia y crueldad extrema, conmocionó a Colombia y al mundo. El país entero se sintió herido de muerte. La respuesta del gobierno, ahora bajo la presidencia de Virgilio Barco, fue declarar la guerra total al narcotráfico. Se decretó el estado de sitio, se autorizaron los allanamientos sin orden judicial, la incautación de bienes del narcotráfico y, crucialmente, se reactivó la extradición por vía administrativa, sin necesidad de fallo judicial previo. La muerte de Galán galvanizó a una sociedad atemorizada y a un Estado que, aunque golpeado, se negó a claudicar. La guerra escaló a niveles inimaginables. El cártel respondió con una ofensiva terrorista brutal. Los carros bomba se convirtieron en una táctica recurrente, detonando en áreas residenciales, frente a edificios gubernamentales, sedes de periódicos o estaciones de policía. El objetivo era maximizar las víctimas civiles, sembrar el caos y aterrorizar a la población para debilitar el apoyo a las políticas antinarcotráfico y especialmente a la extradición. La explosión de un carro bomba frente a la sede del DAS, Departamento Administrativo de Seguridad, la Policía Secreta Colombiana, en diciembre de 1989, dejó más de 60 muertos y cientos de heridos, muchos de ellos civiles inocentes que pasaban por el lugar. Pocas semanas antes, el 27 de noviembre de 1989, el cártel había puesto una bomba en un avión de Avianca que cubría la ruta Bogotá-Cali, con la supuesta intención de matar a César Gaviria, quien había asumido las banderas de Galán y era el candidato favorito a la presidencia. Gaviria no abordó el vuelo. Las 107 personas a bordo, incluyendo 2 ciudadanos estadounidenses,
estadounidenses, murieron. Este acto de barbarie, uno de los atentados terroristas más atroces de la historia de Colombia, mostró la magnitud de la locura y la crueldad de Escobar. Mientras tanto, la guerra del narcotráfico no se libraba solo contra el Estado. También se libraba entre los propios cárteles. La rivalidad entre el cartel de Medellín, liderado por Escobar y Rodríguez Gacha, y el cartel de Cali, encabezado por los hermanos Rodríguez Orejuela y Santa Cruz Londoño, era feroz y sangrienta. Aunque ambos se dedicaban al mismo negocio, competían por rutas, mercados y poder. El cartel de Cali, más discreto y enfocado en la corrupción de las élites políticas y económicas, veía con recelo el terrorismo indiscriminado de Escobar, que atraía la atención de Estados Unidos y ponía en riesgo el negocio para todos. Esta guerra entre cárteles añadió otra capa de violencia al conflicto colombiano, con ajustes de cuentas, asesinatos selectivos y atentados con carro bomba en las ciudades controladas por el cártel rival, Medellín para Cali, Cali para Medellín. Los paramilitares, surgidos en parte como respuesta a los secuestros de la guerrilla, como el grupo MAS, Muerte a Secuestradores, vinculado inicialmente a capos como Rodríguez Gacha y los Ochoa, tras el secuestro de una hermana suya por el M-19, también jugaron un papel complejo, a veces aliados con el narcotráfico, a veces combatiéndolo y a menudo envueltos en su propia guerra contra la guerrilla y la población civil. En medio de este caos, Pablo Escobar, el patrón absoluto, parecía intocable. Se movía por el país evadiendo cercos militares, protegido por su ejército de sicarios, su red de informantes, muchos comprados dentro de las fuerzas de seguridad, y el apoyo de la población de las comunas que, a pesar del terror que infligía, seguía viéndolo como un benefactor, o al menos como el menos malo de los males, en un estado percibido como corrupto e ineficiente. Su fortuna le permitía mantener un estilo de vida clandestino pero cómodo, cambiando constantemente de escondite, pero sin perder el control de su vasto imperio criminal. El gobierno de Virgilio Barco y posteriormente el de César Gaviria, quien ganó las elecciones de 1990 tras el asesinato de Galán y otros candidatos, mantuvieron la presión sobre el cártel. Se creó el Bloque de Búsqueda, una fuerza élite conjunta de policía y ejército con la misión exclusiva de capturar o dar de baja a Pablo Escobar. Se intensificaron las operaciones militares y policiales, aunque a menudo resultaban infructuosas frente a la capacidad de inteligencia y evasión del capo. En paralelo a la guerra, se abrió un frente político crucial, la Asamblea Nacional Constituyente, convocada para redactar una nueva constitución para Colombia. Para los extraditables, esta era una oportunidad de oro para lograr su objetivo principal por vía legal. A través de amenazas, sobornos y presión política, influyeron en el debate sobre la extradición. Lograron que la Constitución de 1991 incluyera un artículo prohibiendo la extradición de colombianos por nacimiento. Fue una victoria inmensa para Escobar y sus socios, el resultado directo de años de terror y violencia que habían doblegado la voluntad del Estado en uno de los puntos más sensibles. Con la extradición prohibida, Escobar y sus socios se sintieron fortalecidos y vieron una oportunidad para negociar su sometimiento a la justicia. El gobierno, por su parte, buscaba desesperadamente una salida a la guerra que desangraba al país. Se iniciaron conversaciones, mediadas por figuras respetadas como sacerdotes y abogados. Escobar puso sus condiciones. A cambio de entregarse y confesar algunos delitos menores, él y sus hombres no serían extraditados y cumplirían sus penas en cárceles colombianas. Pero Escobar fue más allá. Negoció que la prisión sería una que él mismo diseñaría y en la práctica controlaría. Así nació la Catedral, la cárcel construida en una montaña cerca de Envigado, supuestamente para albergar a Pablo Escobar y sus hombres. No era una prisión común, era una fortaleza de lujo, con comodidades como gimnasio, jacuzzi, cascada artificial, bar, cancha de fútbol y hasta una casa de muñecas para su hija. Estaba custodiada por guardias que en realidad eran hombres de confianza de Escobar, y el perímetro exterior estaba vigilado por el ejército, pero con la orden de no acercarse demasiado sin permiso. Desde la catedral, Escobar no dejó de delinquir. Continuó manejando su negocio, ordenando asesinatos, recibiendo visitantes y dando órdenes a sus hombres libres. Era una burla al sistema judicial, un símbolo obsceno del poder que aún conservaba. Su sometimiento en junio de 1991 fue presentado por el gobierno como un triunfo, el fin de una era de terror. La realidad era mucho más compleja y sombría. El patrón no estaba preso, estaba recluido en su propia fortaleza, con un pacto de impunidad disfrazado de condena. El reinado del terror no había terminado, solo había cambiado de escenario. Desde la comodidad del
de la catedral, Escobar se sentía seguro, intocable una vez más, habiendo logrado su objetivo principal, la no extradición, a través de la violencia y la negociación. Pero incluso en su prisión dorada, la naturaleza violenta y paranoica de Escobar no tardó en manifestarse. Sospechando que dos de sus lugartenientes de confianza, Fernando Galeano y Gerardo Moncada, le estaban robando dinero, los citó a la catedral. Allí, en un acto de brutalidad extrema incluso para sus propios estándares, los torturó y asesinó, ordenando luego la desaparición de sus cuerpos. Este doble homicidio, cometido dentro de la supuesta prisión, fue el error fatal de Escobar. Las noticias se filtraron, generando un escándalo mayúsculo que indignó a la opinión pública y puso al gobierno en una posición insostenible. No podían permitir que la catedral siguiera siendo un centro de operaciones criminales y un matadero personal del capo. La farsa de la catedral había llegado a su límite. El gobierno tomó la decisión de trasladar a Escobar a una prisión real, pero Escobar, advertido de la operación, no estaba dispuesto a renunciar a su fortaleza. La resistencia, la huida y la cacería final estaban a punto de comenzar, llevando la guerra contra el patrón a su fase más intensa y definitiva. El reinado del terror, que había alcanzado su apogeo en la década de 1980 y principios de 1990, estaba a punto de enfrentar la respuesta final del Estado y de las fuerzas que se habían levantado contra él. La catedral no fue el final del camino, sino el preámbulo del verdadero comienzo del fin. La farsa de la catedral no podía sostenerse por más tiempo. Aquella prisión de lujo, diseñada y controlada por el propio Pablo Escobar, se había convertido no solo en un centro de operaciones criminales, sino también en el escenario de crímenes atroces, culminando con el brutal asesinato de sus socios, los hermanos Galeano y Moncada. La indignación pública y la presión internacional forzaron al gobierno colombiano a tomar una decisión que sabían que sería arriesgada: trasladar a Escobar a una prisión real, una bajo estricto control estatal. La noche del 22 de julio de 1992, un contingente militar fue enviado a la catedral con la orden de asegurar a Escobar y prepararlo para el traslado. Pero el patrón, siempre un paso por delante, o al menos bien informado por su extensa red de sobornos y lealtades, se enteró de la operación. Lo que siguió fue un episodio surrealista y humillante para el Estado colombiano. Escobar, junto a varios de sus hombres de confianza, no se rindió. En medio de una escaramuza confusa que incluyó un enfrentamiento con los militares que dejó algunos muertos de ambos lados, Pablo Escobar simplemente caminó fuera de su prisión. Escapó, desvaneciéndose en la noche, dejando atrás su fortaleza dorada y sumiendo al gobierno en una crisis de proporciones mayúsculas. La fuga de la catedral fue un golpe devastador para la credibilidad del gobierno y un símbolo del aparente poder ilimitado de Escobar. La humillación fue sentida en todos los niveles. Para el patrón, sin embargo, significó el fin de una tregua negociada y el regreso a la clandestinidad total. Pero esta vez las condiciones eran diferentes. Ya no se trataba de evadir una cacería inicial o de refugiarse tras su poder y dinero. La guerra se había desatado de nuevo, pero ahora era una guerra a muerte, en la que Escobar no solo enfrentaría al Estado, sino también a enemigos implacables surgidos de las cenizas de su propio terror. Tras la fuga, la determinación del gobierno por capturar a Escobar alcanzó niveles sin precedentes. El bloque de búsqueda, aquella fuerza élite creada años antes, fue reforzado, reorganizado y dotado de recursos y tecnología de punta, muchos proporcionados por Estados Unidos, que veía en Escobar una amenaza directa a su seguridad nacional y un obstáculo para la lucha global contra el narcotráfico. Esta vez, la misión era clara y única: encontrar a Pablo Escobar, vivo o muerto. La estrategia del bloque de búsqueda se volvió implacable. Se basó en la inteligencia, la paciencia y la presión constante. Desplegaron miles de hombres en Medellín y sus alrededores, peinando barrios, fincas y zonas rurales. La vigilancia se intensificó. Las comunicaciones de todo tipo eran monitoreadas. Se invirtieron millones en tecnología de intercepción y triangulación de llamadas telefónicas, una herramienta que resultaría crucial en la fase final de la cacería. Cada pista, cada rumor, cada movimiento sospechoso era investigado. La presión sobre el entorno de Escobar se volvió asfixiante, pero la caza de Escobar adquirió una dimensión mucho más oscura y compleja con el surgimiento de un nuevo actor en el conflicto: los Pepes. El acrónimo significaba Perseguidos por Pablo Escobar. No era una organización homogénea con una estructura de mando clara, al menos no al principio. Era una amálgama de individuos y grupos unidos por un odio visceral hacia el patrón y un deseo de venganza. Familiares de las víctimas de Escobar, desde
desde políticos y policías hasta civiles inocentes, narcotraficantes rivales, principalmente del cartel de Cali, que veían en la caída de Escobar una oportunidad para expandir su propio imperio, ex socios de Escobar que se sintieron traicionados, como los parientes de Galeano y Moncada, e incluso paramilitares que encontraban en esta guerra sucia una causa común con otros enemigos de la guerrilla y el crimen. Los Pepes operaban con una brutalidad que rivalizaba e incluso superaba la del propio Escobar. Mientras el bloque de búsqueda buscaba capturarlo dentro de un marco legal, aunque a menudo difuso en la práctica, los Pepes desataron una campaña de terrorismo y contrainsurgencia criminal contra todo lo que estuviera remotamente relacionado con Pablo Escobar. No buscaban justicia, buscaban aniquilación. Su modus operandi era aterradoramente efectivo. Atacaban las propiedades de Escobar y sus asociados, incendiándolas, dinamitándolas o simplemente saqueándolas. Secuestraban y asesinaban a miembros de su organización, desde sicarios de bajo nivel hasta abogados, contadores y testaferros. Y, crucialmente, empezaron a atacar a las familias de los hombres de Escobar e incluso a la periferia de su propia familia para obligarlos a desertar, a entregar información o a presionar al patrón para que se entregara. La lógica era simple y cruel. Si no podían llegar a él directamente, destruirían todo lo que él valoraba y todo lo que lo rodeaba. La relación entre los Pepes y el bloque de búsqueda es uno de los aspectos más controvertidos y turbios de esta fase de la guerra. Aunque oficialmente el gobierno condenaba las acciones de los Pepes, existen numerosas y bien documentadas acusaciones de complicidad, tolerancia y, en algunos casos, colaboración activa entre miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y este grupo paramilitar. Se alega que el bloque de búsqueda hacía la vista gorda ante las actividades de los Pepes, permitiéndoles operar impunemente o incluso les proporcionaba información de inteligencia sobre los movimientos y escondites de los hombres de Escobar. Para algunos dentro del Estado, los Pepes eran un mal necesario, una herramienta brutal pero efectiva para desmantelar la red de Escobar desde adentro y por la vía rápida, logrando lo que la acción legal no conseguía con la suficiente celeridad. Para otros, representaron la peligrosa difuminación de la línea entre el Estado de Derecho y la guerra sucia, con graves consecuencias para los derechos humanos y la legitimidad de la lucha. La guerra en dos frentes, la caza legal o semilegal del Estado y la guerra sucia de los Pepes, empezó a desmantelar el imperio de Escobar a un ritmo vertiginoso. Sus hombres, enfrentados a la perspectiva de ser capturados por el bloque de búsqueda o asesinados brutalmente por los Pepes, que a menudo torturaban a sus víctimas para obtener información antes de matarlas, empezaron a desertar. Muchos se entregaron a las autoridades, buscando protección y negociando acuerdos a cambio de información. Otros simplemente huyeron, abandonando al patrón a su suerte. La caída de sus lugartenientes más cercanos fue un golpe demoledor. Hombres que habían sido pilares de su organización durante años, que lo habían acompañado en sus peores momentos, empezaron a caer. Algunos fueron capturados por el bloque de búsqueda, otros asesinados por los Pepes, y algunos simplemente decidieron que la lealtad a Escobar ya no valía el riesgo de muerte segura. Cada deserción, cada captura, cada muerte significaba una pérdida de información, de capacidad operativa, de lealtad y sobre todo de los escudos humanos que lo protegían. El círculo de confianza de Escobar se reducía drásticamente. La presión sobre su familia también se volvió insoportable. Los Pepes no dudaron en atacarlos, aunque sin llegar a asesinarlos directamente, probablemente para no cruzar una línea que pudiera volverse en su contra o por la propia lógica de la presión psicológica. Sus propiedades fueron atacadas, sus movimientos monitoreados, su seguridad comprometida. La familia de Escobar se vio forzada a vivir en la clandestinidad, cambiando constantemente de escondite, temiendo por sus vidas. Para un hombre que, a pesar de su crueldad, mostraba un afecto inusual por su esposa e hijos, esta presión sobre su familia era quizás el arma más efectiva en manos de sus perseguidores. Se dice que intentó negociar con el gobierno para garantizar la salida segura de su familia del país, buscando refugio en el extranjero, pero estas negociaciones nunca llegaron a buen puerto. Acorralado, con su red desmoronándose a su alrededor, perseguido por dos frentes implacables y con la constante preocupación por la seguridad de su familia, Pablo Escobar se convirtió en un fantasma. Se movía de un escondite a otro en Medellín, un hombre obeso y paranoico, cada vez más aislado. Ya no dirigía un vasto imperio, luchaba por sobrevivir día a día. La opulencia de Hacienda Nápoles o la catedral era un recuerdo lejano. Ahora, sus refugios eran casas modestas en
en barrios de clase media o baja, apartamentos alquilados a nombre de terceros, caletas improvisadas. Su paranoia se incrementó. Desconfiaba de casi todos. Su comunicación se limitaba a un puñado de hombres leales, principalmente su jefe de seguridad, Álvaro de Jesús Agudelo, alias Limón. Las comunicaciones se realizaban con cautela, utilizando radios encriptadas o teléfonos móviles de primera generación, conscientes de que el bloque de búsqueda estaba escuchando. Pero incluso con toda su astucia y sus precauciones, cada llamada, cada contacto dejaba un rastro, una señal que los equipos de inteligencia del bloque de búsqueda analizaban sin descanso. La vida en la clandestinidad era agotadora. Escobar, acostumbrado a dar órdenes y a que el mundo se doblegara a su voluntad, ahora vivía escondido, dependiendo de la lealtad de unos pocos y del miedo que aún inspiraba en otros. La otrora vasta fortuna se gastaba en sobornos, en mantener a sus hombres leales, en financiar su propia supervivencia. La caja menor del patrón, que alguna vez manejó miles de millones, se reducía a la necesidad básica de evadir la captura y proteger a su familia. La ciudad de Medellín, que había sido su reino y su campo de batalla, se convirtió en una jaula. Miles de soldados y policías patrullaban las calles. Los allanamientos eran constantes. La vida cotidiana de sus habitantes seguía marcada por la tensión, aunque la naturaleza de la violencia había cambiado. Ya no eran los carros bomba indiscriminados de la guerra contra el Estado. Ahora la violencia se enfocaba en la cacería. Tiroteos en barrios, capturas espectaculares, el descubrimiento de cadáveres atribuidos a los Pepes. A pesar de la presión y el cerco que se estrechaba, Escobar aún conservaba una capacidad de resiliencia sorprendente. Logró evadir al bloque de búsqueda durante 17 meses después de su fuga de la catedral. Se movía con agilidad por una ciudad que conocía como la palma de su mano, utilizando túneles, escondites secretos y la complicidad de algunos habitantes que aún le guardaban lealtad o le temían demasiado como para traicionarlo. Pero el tiempo se agotaba. La combinación de la inteligencia implacable del bloque de búsqueda, la brutalidad desmanteladora de los Pepes y la deserción de sus hombres clave estaba surtiendo efecto. El cerco se hacía cada vez más estrecho. Los errores antes perdonables en la vasta red de Escobar ahora podían ser fatales. Cada llamada telefónica, cada visita, cada movimiento aumentaba el riesgo. En sus últimos meses, se dice que Escobar se volvió más impulsivo, más desesperado. La necesidad de comunicarse con su familia, de saber que estaban a salvo, empezó a primar sobre su legendaria cautela. Las llamadas a su esposa o a sus hijos, aunque cortas y hechas desde teléfonos públicos o móviles prestados, se convirtieron en la cuerda que, sin saberlo, lanzaba a sus perseguidores. El bloque de búsqueda lo sabía. Sabían que su punto débil era su familia. Monitoreaban cada intento de comunicación. La tecnología de triangulación se perfeccionaba. Cada llamada les permitía reducir el área de búsqueda, acercándose metro a metro, manzana a manzana. Era una carrera contra el tiempo, una prueba de paciencia y tecnología contra la astucia y la desesperación de un hombre acorralado. La cacería llegó a su punto álgido en los últimos días de noviembre y principios de diciembre de 1993. El bloque de búsqueda había identificado una serie de llamadas recurrentes que parecían provenir de una zona específica de Medellín. La triangulación se afinó. La vigilancia se intensificó en el barrio Los Olivos, un sector de clase media. Cada casa, cada persona, cada movimiento en esa área se volvió objeto de un escrutinio minucioso. El patrón, ajeno a la precisión con la que el cerco se cerraba a su alrededor, seguía moviéndose, intentando mantenerse un paso por delante, buscando un nuevo refugio, quizás planeando un nuevo escape, o simplemente esperando que la presión disminuyera. Su mundo se había reducido a esconderse y huir. El otrora todopoderoso varón de la droga, el hombre que había desafiado al Estado y aterrorizado a una nación, era ahora un fugitivo solitario, con solo un guardaespaldas leal a su lado, corriendo por las calles de la ciudad que él mismo había ensangrentado. La guerra desatada tras su fuga de la catedral no solo había desmantelado su imperio, lo había reducido a un hombre desesperado, cuya única esperanza residía en seguir evadiendo a sus perseguidores. Pero la tecnología, la determinación del Estado y la implacable sed de venganza de los Pepes habían tejido una red de la que esta vez no habría escapatoria. El final de la cacería estaba a la vista. El patrón estaba a punto de enfrentar
su destino. La farsa de la catedral no podía sostenerse por más tiempo. Aquella prisión de lujo, diseñada y controlada por el propio Pablo Escobar, se había convertido no solo en un centro de operaciones criminales, sino también en el escenario de crímenes atroces, culminando con el brutal asesinato de sus socios, los hermanos Galeano y Moncada. La indignación pública y la presión internacional forzaron al gobierno colombiano a tomar una decisión que sabían que sería arriesgada: trasladar a Escobar a una prisión real, una bajo estricto control estatal. La noche del 22 de julio de 1992, un contingente militar fue enviado a la catedral con la orden de asegurar a Escobar y prepararlo para el traslado. Pero el patrón, siempre un paso por delante, o al menos bien informado por su extensa red de sobornos y lealtades, se enteró de la operación. Lo que siguió fue un episodio surrealista y humillante para el Estado colombiano. Escobar, junto a varios de sus hombres de confianza, no se rindió. En medio de una escaramuza confusa que incluyó un enfrentamiento con los militares que dejó algunos muertos de ambos lados, Pablo Escobar simplemente caminó fuera de su prisión. Escapó, desvaneciéndose en la noche, dejando atrás su fortaleza dorada y sumiendo al gobierno en una crisis de proporciones mayúsculas. La fuga de la catedral fue un golpe devastador para la credibilidad del gobierno y un símbolo del aparente poder ilimitado de Escobar. La humillación fue sentida en todos los niveles. Para el patrón, sin embargo, significó el fin de una tregua negociada y el regreso a la clandestinidad total. Pero esta vez las condiciones eran diferentes. Ya no se trataba de evadir una cacería inicial o de refugiarse tras su poder y dinero. La guerra se había desatado de nuevo, pero ahora era una guerra a muerte, en la que Escobar no solo enfrentaría al Estado, sino también a enemigos implacables surgidos de las cenizas de su propio terror. Tras la fuga, la determinación del gobierno por capturar a Escobar alcanzó niveles sin precedentes. El bloque de búsqueda, aquella fuerza élite creada años antes, fue reforzado, reorganizado y dotado de recursos y tecnología de punta, muchos proporcionados por Estados Unidos, que veía en Escobar una amenaza directa a su seguridad nacional y un obstáculo para la lucha global contra el narcotráfico. Esta vez, la misión era clara y única: encontrar a Pablo Escobar, vivo o muerto. La estrategia del bloque de búsqueda se volvió implacable. Se basó en la inteligencia, la paciencia y la presión constante. Desplegaron miles de hombres en Medellín y sus alrededores, peinando barrios, fincas y zonas rurales. La vigilancia se intensificó. Las comunicaciones de todo tipo eran monitoreadas. Se invirtieron millones en tecnología de intercepción y triangulación de llamadas telefónicas, una herramienta que resultaría crucial en la fase final de la cacería. Cada pista, cada rumor, cada movimiento sospechoso era investigado. La presión sobre el entorno de Escobar se volvió asfixiante, pero la caza de Escobar adquirió una dimensión mucho más oscura y compleja con el surgimiento de un nuevo actor en el conflicto: los Pepes. El acrónimo significaba Perseguidos por Pablo Escobar. No era una organización homogénea con una estructura de mando clara, al menos no al principio. Era una amálgama de individuos y grupos unidos por un odio visceral hacia el patrón y un deseo de venganza. Familiares de las víctimas de Escobar, desde políticos y policías hasta civiles inocentes, narcotraficantes rivales, principalmente del cartel de Cali, que veían en la caída de Escobar una oportunidad para expandir su propio imperio. Ex-socios de Escobar que se sintieron traicionados, como los parientes de Galeano y Moncada, e incluso paramilitares que encontraban en esta guerra sucia una causa común con otros enemigos de la guerrilla y el crimen. Los Pepes operaban con una brutalidad que rivalizaba e incluso superaba la del propio Escobar. Mientras el bloque de búsqueda buscaba capturarlo dentro de un marco legal, aunque a menudo difuso en la práctica, los Pepes desataron una campaña de terrorismo y contrainsurgencia criminal contra todo lo que estuviera remotamente relacionado con Pablo Escobar. No buscaban justicia, buscaban aniquilación. Su modus operandi era aterradoramente efectivo. Atacaban las propiedades de Escobar y sus asociados, incendiándolas, dinamitándolas o simplemente saqueándolas. Secuestraban y asesinaban a miembros de su organización, desde sicarios de bajo nivel hasta abogados, contadores y testaferros. Y, crucialmente, empezaron a atacar a las familias de los hombres de Escobar e incluso a la periferia de su propia familia para obligarlos a desertar, a entregar información o a presionar al patrón para que se entregara. La lógica era simple y cruel. Si no podían llegar a él directamente, destruirían todo lo que él valoraba y todo lo que lo rodeaba. La relación entre los Pepes y el bloque de búsqueda es uno de los aspectos más controvertidos y turbios de
de esta fase de la guerra. Aunque oficialmente el gobierno condenaba las acciones de los Pepes, existen numerosas y bien documentadas acusaciones de complicidad, tolerancia y, en algunos casos, colaboración activa entre miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y este grupo paramilitar. Se alega que el bloque de búsqueda hacía la vista gorda ante las actividades de los Pepes, permitiéndoles operar impunemente o incluso les proporcionaba información de inteligencia sobre los movimientos y escondites de los hombres de Escobar. Para algunos dentro del Estado, los Pepes eran un mal necesario, una herramienta brutal pero efectiva para desmantelar la red de Escobar desde adentro y por la vía rápida, logrando lo que la acción legal no conseguía con la suficiente celeridad. Para otros, representaron la peligrosa difuminación de la línea entre el Estado de Derecho y la guerra sucia, con graves consecuencias para los derechos humanos y la legitimidad de la lucha. La guerra en dos frentes, la caza legal o semilegal del Estado y la guerra sucia de los Pepes, empezó a desmantelar el imperio de Escobar a un ritmo vertiginoso. Sus hombres, enfrentados a la perspectiva de ser capturados por el bloque de búsqueda o asesinados brutalmente por los Pepes, que a menudo torturaban a sus víctimas para obtener información antes de matarlas, empezaron a desertar. Muchos se entregaron a las autoridades, buscando protección y negociando acuerdos a cambio de información. Otros simplemente huyeron, abandonando al patrón a su suerte. La caída de sus lugartenientes más cercanos fue un golpe demoledor. Hombres que habían sido pilares de su organización durante años, que lo habían acompañado en sus peores momentos, empezaron a caer. Algunos fueron capturados por el bloque de búsqueda, otros asesinados por los Pepes, y algunos simplemente decidieron que la lealtad a Escobar ya no valía el riesgo de muerte segura. Cada deserción, cada captura, cada muerte significaba una pérdida de información, de capacidad operativa, de lealtad y sobre todo de los escudos humanos que lo protegían. El círculo de confianza de Escobar se reducía drásticamente. La presión sobre su familia también se volvió insoportable. Los Pepes no dudaron en atacarlos, aunque sin llegar a asesinarlos directamente, probablemente para no cruzar una línea que pudiera volverse en su contra o por la propia lógica de la presión psicológica. Sus propiedades fueron atacadas, sus movimientos monitoreados, su seguridad comprometida. La familia de Escobar se vio forzada a vivir en la clandestinidad, cambiando constantemente de escondite, temiendo por sus vidas. Para un hombre que, a pesar de su crueldad, mostraba un afecto inusual por su esposa e hijos, esta presión sobre su familia era quizás el arma más efectiva en manos de sus perseguidores. Se dice que intentó negociar con el gobierno para garantizar la salida segura de su familia del país, buscando refugio en el extranjero, pero estas negociaciones nunca llegaron a buen puerto. Acorralado, con su red desmoronándose a su alrededor, perseguido por dos frentes implacables y con la constante preocupación por la seguridad de su familia, Pablo Escobar se convirtió en un fantasma. Se movía por el país evadiendo cercos militares, protegido por su ejército de sicarios, su red de informantes, muchos comprados dentro de las fuerzas de seguridad, y el apoyo de la población de las comunas que, a pesar del terror que infligía, seguía viéndolo como un benefactor o al menos como el menos malo de los males en un estado percibido como corrupto e ineficiente. Su fortuna le permitía mantener un estilo de vida clandestino pero cómodo, cambiando constantemente de escondite, pero sin perder el control de su vasto imperio criminal. La opulencia de Hacienda Nápoles o la Catedral era un recuerdo lejano. Ahora, sus refugios eran casas modestas en barrios de clase media o baja, apartamentos alquilados a nombre de terceros, caletas improvisadas. Su paranoia se incrementó. Desconfiaba de casi todos. Su comunicación se limitaba a un puñado de hombres leales, principalmente su jefe de seguridad, Álvaro de Jesús Agudelo, alias Limón. Las comunicaciones se realizaban con cautela, utilizando radios encriptadas o teléfonos móviles de primera generación, conscientes de que el bloque de búsqueda estaba escuchando. Pero incluso con toda su astucia y sus precauciones, cada llamada, cada contacto, dejaba un rastro, una señal que los equipos de inteligencia del bloque de búsqueda analizaban sin descanso. La vida en la clandestinidad era agotadora. Escobar, acostumbrado a dar órdenes y a que el mundo se doblegara a su voluntad, ahora vivía escondido, dependiendo de la lealtad de unos pocos y del miedo que aún inspiraba en otros. La otrora vasta fortuna se gastaba en sobornos, en mantener a sus hombres leales, en financiar su propia supervivencia. La caja menor del patrón, que alguna vez manejó miles de millones, se reducía a la necesidad básica de evadir la captura y proteger a su familia. La ciudad de Medellín, que había sido su reino y su campo de batalla,
batalla se convirtió en una jaula. Miles de soldados y policías patrullaban las calles. Los allanamientos eran constantes. La vida cotidiana de sus habitantes seguía marcada por la tensión, aunque la naturaleza de la violencia había cambiado. Ya no eran los carros bomba indiscriminados de la guerra contra el Estado. Ahora, la violencia se enfocaba en la cacería, tiroteos en barrios, capturas espectaculares, el descubrimiento de cadáveres atribuidos a los Pepes. A pesar de la presión y el cerco que se estrechaba, Escobar aún conservaba una capacidad de resiliencia sorprendente. Logró evadir al bloque de búsqueda durante 17 meses después de su fuga de la catedral. Se movía con agilidad por una ciudad que conocía como la palma de su mano, utilizando túneles, escondites secretos y la complicidad de algunos habitantes que aún le guardaban lealtad o le temían demasiado como para traicionarlo, pero el tiempo se agotaba. La combinación de la inteligencia implacable del bloque de búsqueda, la brutalidad desmanteladora de los Pepes y la deserción de sus hombres clave estaba surtiendo efecto. El cerco se hacía cada vez más estrecho. Los errores, antes perdonables en la vasta red de Escobar, ahora podían ser fatales. Cada llamada telefónica, cada visita, cada movimiento aumentaba el riesgo. En sus últimos meses, se dice que Escobar se volvió más impulsivo, más desesperado. La necesidad de comunicarse con su familia, de saber que estaban a salvo, empezó a primar sobre su legendaria cautela. Las llamadas a su esposa o a sus hijos, aunque cortas y hechas desde teléfonos públicos o móviles prestados, se convirtieron en la cuerda que, sin saberlo, lanzaba a sus perseguidores. El bloque de búsqueda lo sabía. Sabían que su punto débil era su familia. Monitoreaban cada intento de comunicación. La tecnología de triangulación se perfeccionaba. Cada llamada les permitía reducir el área de búsqueda, acercándose metro a metro, manzana a manzana. Era una carrera contra el tiempo, una prueba de paciencia y tecnología contra la astucia y la desesperación de un hombre acorralado. La cacería llegó a su punto álgido en los últimos días de noviembre y principios de diciembre de 1993. El bloque de búsqueda había identificado una serie de llamadas recurrentes que parecían provenir de una zona específica de Medellín. La triangulación se afinó. La vigilancia se intensificó en el barrio Los Olivos, un sector de clase media. Cada casa, cada persona, cada movimiento en esa área se volvió objeto de un escrutinio minucioso. El patrón, ajeno a la precisión con la que el cerco se cerraba a su alrededor, seguía moviéndose, intentando mantenerse un paso por delante, buscando un nuevo refugio, quizás planeando un nuevo escape o simplemente esperando que la presión disminuyera. Su mundo se había reducido a esconderse y huir. El otrora todopoderoso varón de la droga, el hombre que había desafiado al Estado y aterrorizado a una nación, era ahora un fugitivo solitario, con solo un guardaespaldas leal a su lado, corriendo por las calles de la ciudad que él mismo había ensangrentado. La guerra desatada tras su fuga de la catedral no solo había desmantelado su imperio, lo había reducido a un hombre desesperado, cuya única esperanza residía en seguir evadiendo a sus perseguidores. Pero la tecnología, la determinación del Estado y la implacable sed de venganza de los Pepes habían tejido una red de la que, esta vez, no habría escapatoria. El final de la cacería estaba a la vista. El patrón estaba a punto de enfrentar su destino. La tarde del 2 de diciembre de 1993, un día después de cumplir 44 años, Pablo Escobar se encontraba en una casa modesta en la calle 79 del barrio Los Olivos, en Medellín. Estaba acompañado únicamente por su jefe de seguridad, Limón. La presión era inmensa. Se sentía solo. La necesidad de contactar a su familia se volvió imperiosa. A pesar de las advertencias y el riesgo, hizo varias llamadas telefónicas, incluyendo una conversación prolongada con su hijo, Juan Pablo, que se encontraba con el resto de la familia bajo protección gubernamental, intentando infructuosamente negociar su salida del país. Esas llamadas, aunque cortas y aparentemente inocuas en su contenido familiar, fueron el error fatal. La tecnología de rastreo del bloque de búsqueda, operada por agentes colombianos y asistida por expertos estadounidenses, logró triangular la ubicación de la llamada con una precisión asombrosa. El cerco se cerró en cuestión de minutos. El bloque de búsqueda se movilizó rápidamente hacia la dirección identificada en Los Olivos. La llegada de los hombres del bloque de búsqueda a la casa de 2 pisos fue discreta al principio, pero el movimiento pronto alertó a Escobar y Limón. Estaban en el segundo piso. Se desató un tiroteo caótico. Limón intentó cubrir la retirada de Escobar, disparando contra los policías que asaltaban la casa. Pablo Escobar, corpulento y ya no tan ágil como en su juventud, intentó escapar por una ventana trasera que daba
llegaba a un tejado. Lo que siguió fue una escena frenética. Escobar, vestido con una camiseta blanca y pantalones de sudadera, se arrastró por el tejado de tejas, intentando alcanzar una calle lateral o un tejado vecino. Los miembros del bloque de búsqueda lo persiguieron, gritando órdenes, disparando. Limón cayó abatido en el tiroteo inicial dentro de la casa. Solo quedaba el patrón. Los disparos resonaron en el barrio. Escobar continuó su desesperada fuga por el tejado. Los policías lo tenían a la vista. Más disparos. De repente, Pablo Escobar se detuvo en el tejado. Cayó. Varios disparos lo habían alcanzado. Uno entró por el oído, otro en el torso, otro en la pierna. El disparo en el oído fue el fatal, el que puso fin a su vida. La versión oficial de su muerte es que fue abatido por miembros del bloque de búsqueda en el tejado mientras intentaba escapar. Sin embargo, la herida en el oído, un lugar poco probable para un disparo recibido durante una persecución, ha alimentado la teoría, promovida principalmente por su familia, de que Escobar, acorralado y sin salida, se suicidó con un disparo en la cabeza, cumpliendo su propio lema de preferir una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos. La verdad absoluta de ese instante final sigue siendo objeto de debate, oculta en el caos del tiroteo y el secretismo de una operación de alta tensión. Lo indiscutible es el resultado. Pablo Emilio Escobar Gaviria yacía muerto en un tejado de Medellín. La noticia corrió como la pólvora. Los miembros del bloque de búsqueda, eufóricos, gritaron por sus radios: ¡Viva Colombia! ¡Matamos a Pablo Escobar! La imagen del cuerpo de Escobar en el tejado, rodeado de policías sonrientes y triunfantes, se convirtió en una de las fotografías más icónicas y controvertidas de la historia reciente de Colombia. Era la imagen de la victoria del Estado sobre el símbolo más poderoso del crimen organizado. La reacción en Colombia fue compleja y dividida. En gran parte del país, especialmente entre las élites y las víctimas de su terror, hubo un inmenso sentimiento de alivio y celebración. Un monstruo había caído. La pesadilla de los carros bomba, los asesinatos selectivos de figuras públicas y la violencia indiscriminada que había desangrado a la nación parecía haber llegado a su fin. Las calles de Medellín, que habían vivido bajo el yugo del miedo durante años, respiraron un aire de esperanza, aunque teñido de incertidumbre. Sin embargo, en las comunas marginales de Medellín, aquellas que Escobar había cortejado con su filantropía, la reacción fue diferente. Miles de personas, muchas de ellas beneficiarias de sus dádivas o genuinamente convencidas de que se preocupaba por ellas, salieron a las calles para llorar su muerte. Acudieron a su entierro, un evento masivo y emotivo que dejó perplejos a muchos observadores externos. Para ellos, Escobar no era solo el terrorista, era el Robin Hood paisa, el hombre que les había dado lo que el Estado les negaba. Esta dualidad en la percepción de su figura es una de las claves para entender el complejo legado de Escobar en Colombia. La muerte de Pablo Escobar significó el fin del cartel de Medellín como la organización monolítica y aterradora que había sido. Sus lugartenientes sobrevivientes fueron capturados, asesinados o se sometieron a la justicia. El vacío de poder fue llenado rápidamente, pero no por el Estado. Quienes capitalizaron su caída fueron principalmente sus rivales, el cartel de Cali. Más sofisticados, menos ostentosos y más enfocados en la corrupción a gran escala que en el terrorismo indiscriminado, los hermanos Rodríguez Orejuela y sus socios se convirtieron en los nuevos reyes del narcotráfico colombiano por un tiempo, hasta que ellos también fueron desmantelados años después. El negocio de la cocaína no se detuvo con la muerte de Escobar, simplemente se reconfiguró, se atomizó y se adaptó, demostrando la resiliencia de la economía criminal. El legado de Pablo Escobar en Colombia es inmenso y doloroso. Su guerra contra el Estado forzó una modernización y un fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y del sistema judicial en ciertos aspectos, pero también expuso y profundizó las fracturas existentes, la corrupción endémica, la desigualdad social que alimentaba el reclutamiento de sicarios, la impunidad que permitía que otros actores violentos, como los paramilitares, muchos de los cuales surgieron o se fortalecieron en la lucha contra Escobar y la guerrilla, siguieran operando. La línea entre el bien y el mal, entre la justicia y la venganza, se volvió borrosa durante su reinado y la guerra para derrocarlo. La figura de Escobar ha sido objeto de innumerables libros, películas y series de televisión, muchas de ellas con gran éxito internacional. Esta representación mediática ha generado un debate constante en Colombia sobre la supuesta narcocultura y la posible glorificación o romantización de un criminal que causó tanto daño. Para las víctimas y sus familias, estas narrativas a menudo reviven el trauma y sienten que la
la figura del victimario recibe más atención que el sufrimiento de quienes padecieron su violencia. El barrio Pablo Escobar en Medellín, aunque legalizado y con sus habitantes defendiendo su derecho a vivir allí, sigue siendo un recordatorio tangible y controvertido de la complejidad moral que rodea su figura. Más allá de la fascinación morbosa o el debate sobre su legado, la historia de Pablo Escobar es un recordatorio brutal del costo humano del narcotráfico y la violencia. Cientos de miles de vidas afectadas, miles de muertos, instituciones debilitadas, un tejido social desgarrado por el miedo y la desconfianza. Su historia no es solo la de un criminal, es la historia de un país que luchó desesperadamente por no ser doblegado por el poder del dinero ilícito y el terror. La caída del patrón marcó el fin de una era de terrorismo explícito patrocinado por el narcotráfico, pero la lucha contra el crimen organizado, la corrupción y las profundas causas sociales que permitieron su ascenso continúa siendo un desafío para Colombia. Hemos recorrido el camino de Pablo Escobar desde sus humildes orígenes y sus primeros pasos en el crimen, pasando por la forja de su inmenso imperio de cocaína y su fallido intento de legitimidad política, hasta el desate de un reinado de terror que puso de rodillas a un Estado y ensangrentó a una nación, culminando en su desesperada fuga, la implacable cacería y su muerte en un tejado de Medellín. Su historia es una crónica sombría de ambición desmedida, crueldad inimaginable y un poder tan vasto como efímero que dejó una cicatriz profunda y perdurable en la historia de Colombia. Si te ha gustado este viaje a las sombras de la historia, no olvides suscribirte a Crímenes para Dormir para no perderte nuestro próximo documental.